Formación y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy, 9 de octubre, 9 de febrero, disculpe, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en delitos de corrupción de funcionarios públicos, el crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y el proceso de extinción de dominio. El día de hoy es nuestra tercera sesión del presente diplomado. Asimismo, la temática que se va a abordar el día de hoy con el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro es delitos de colusión, negociación incompatible y cohecho. Bien, estimados doctores, como ya les mencionaba, el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro el día de hoy nos estará acompañando. Ya como ustedes podrán saber, el doctor es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. De la misma forma, estimados doctores, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del evento y a todos nuestros participantes quienes se vienen conectando a través del Zoom y a nuestros seguidores de Facebook. Y también aquellos que desean realizar sus preguntas pueden realizarlo en el caja de comentarios en el chat, o también pueden alzar la mano, se les va a habilitar el micrófono a medida que desean realizar sus preguntas. Y las consultas se tienen que realizar de acuerdo al tema que se va a desarrollar el día de hoy. Bien, estimado doctor, le doy el uso de la palabra para que pueda dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a doctor Suri. Muy buenas noches, doctores, por la cordial invitación. En primer lugar, hacia mi persona para estar presente en esta sesión de clase el día de hoy. Muy buenas noches a la persona que se está conectando. Veo que se encuentra el doctor Cristian desde Sullana. Muy bien. Y bueno, en realidad, hoy viernes por la noche vamos a abordar un tema súbitamente bastante interesante. Está relacionado a tres delitos que vamos a abordar esta noche. Tenemos clase, fíjense ustedes, miren, fíjense ustedes, vamos a abordar el tema de colusión, así que mucha atención, es importante que ustedes tengan su código o marcos jurisprudenciales, porque vamos a hablar de tres delitos. Un delito de colusión tipificado en el ordenamiento jurídico, en el tipo penal, artículo 384. Vamos a abordar el artículo 399, es decir, hablaremos de negociación incompatible, conocido también como aprovechamiento indebido del cargo, y vamos a hablar de cohecho. Ahora, el cohecho es uno de los delitos de infracción del deber que tiene una gran cantidad de derivados, ¿no? A diferencia de colusión, que es autónomo, 384, negociación incompatible, 399. Pero si yo les hablo de cohecho, el cohecho tiene pues una gran infinidad de derivados. Sabemos que en esencia cuando hablamos, por ejemplo, de cohecho, estamos hablando de soborno, pero podemos hablar hoy en día del cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho transnacional, cohecho activo genérico, cohecho en el ejercicio de la función policial, ¿cierto? Entre otros derivados de cohecho, las cuales están, si bien es cierto, relacionadas al contexto de soborno, pero por cuestiones de especialización del tipo penal, se va generando en exclusividad figuras de cohecho en concreto. Entonces, eso también vamos a abordar, estimados doctores, en esta sesión de clase. Entonces, reitero nuevamente, tenemos clase hasta las 11 de la noche, o incluso más, no podemos ir de corrido hasta las 12, 1, 3 de la mañana, no hay ningún problema, pero vamos a hablar de estos tres delitos. Colusión, negociación incompatible, aprovechamiento y deber del cargo, y hablaremos de la figura del delito de cohecho, y dentro de ello abarcaremos los diferentes derivados. Así que yo les invito, ustedes tengan su código, marcos jurisprudenciales, porque de esta manera nos vamos a poder guiar en el eje temático en esta sesión de clase del día de hoy. Vamos a empezar primero hablándoles de los dos primeros delitos, doctores. Y vamos a dejar en claro algunas cuestiones interesantes sobre los temas de infracción del deber. Porque claro, miren, cuando empezamos hablando de los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción de funcionarios, siempre tenemos que enfocarnos a través de la existencia de una teoría. ¿Y cómo se llama esta teoría?
Porque nosotros sabemos que en el ámbito jurídico existen una gran infinidad de teorías. Teoría del delito, teoría del caso, teoría del dominio del hecho, la teoría de la pena. Pero existe una teoría que guarda estrecha relación con el marco de comportamiento que precisamente van a tener sujetos que poseen una condición especialísima, y a veces en ese caso funcionarios y servidores públicos. Entonces, en el caso de un funcionario o un servidor público, existe, doctores, una teoría. Pregunta, ¿cómo se denomina esa teoría? Reitero, muy bien, vamos a ver esa teoría que está relacionado para poder yo advertir si algún sujeto cualificado, es decir, funcionario y servidor público, se le puede imputar un delito. ¿Cómo se denomina? Fíjense ustedes, esa teoría. Obviamente, como dice el doctor Juan, estamos hablando de la teoría de infracción del, ¿cómo se llama la teoría, doctores? Teoría de infracción del deber, pues. ¿De acuerdo? Muy bien, como ustedes saben que tienen dos formas de participar también, es uno a través del chat y otro a través de la opción de levantar la mano. Ustedes pueden tener una participación directa también en esta sesión de clase. Entonces, partamos de hecho. Teoría de infracción del deber. ¿Y qué significa, pues, ese marco de teoría de infracción del deber? Que nosotros, cuando se investiga a un sujeto cualificado, que hemos dicho funcionario y servidor funcionario y servidor público, vamos a tener que ver si ha infringido algún deber funcional, ha infringido algún tipo de deber funcionarial, que dicho sea de paso, es personalísimo. De ahí los criterios de vinculación en estos casos. Para ello hay que tener que ver y analizar la norma o infranorma en la cual tiene que regir el comportamiento precisamente este sujeto cualificado, llámese funcionario y servidor público. Por eso es que como uno de los primeros actos de investigación se termina requiriendo a las instituciones públicas donde habría trabajado el funcionario y servidor público, lo que es su reglamento de organización de funciones, su directiva, su memorándum, su orden de servicio. Es decir, tenemos que solicitar alguna documentación donde nos señale cuál es la función que él tenía. Ahora, las funciones varían. Ninguna institución del Estado, entiendo yo, que posee dentro de sus trabajadores la misma función. Por ejemplo, en el caso, les comento de lo que son los asistentes en función fiscal dentro del Ministerio Público desde el año 2019, desde el mes de octubre a la fecha 2024, ha existido variación respecto a las funciones que estos tienen. Antes de los últimos 3 meses del año 2019, ¿no? Estamos hablando de inicio del 2019, 2018 y hacia atrás, por ejemplo, advertimos de que tenían otras funciones del asistente de función fiscal. Por eso es que cuando se da un suceso, algún acontecimiento, que puede haber sido en el año 2017, 2018, 2019, 2020, pues, que ha cometido algún funcionario y servidor público como primeros actos o quizás el primer acto de investigación, es tiene que solicitar su reglamento de organización de funciones, su directiva, su memorándum, su orden de servicio, para que precisamente veamos si es que ha infringido un deber funcional. Si no ha infringido pues un deber funcional, no hay responsabilidad de carácter penal, ni siquiera habría responsabilidad de carácter administrativa. Eso es uno de los primeros actos de investigación. Entonces, sigamos. Vamos a empezar igualmente detallando algunos puntos a continuación. Por ejemplo, vamos a situar algunos contextos a continuación. Siguiente pregunta, doctores. Como ustedes ven, ya vamos a ver, fíjense ustedes, miren, ¿quiénes son autores de los delitos de infracción del deber? Pregunta. Nuevamente a cada uno de ustedes, doctores, que están presentes hoy viernes, ya son 9:20 de la noche, ¿cómo corre el tiempo? ¿Quiénes son autores de un delito de infracción del deber? Y no creo decir corrupción, ¿ah? Porque el término de corrupción, no, cuando uno dice, investiguemos delito de corrupción, técnicamente es un delito de infracción del deber.
porque lo que estamos analizando esta noche es un delito cometido contra la administración pública, cuyos sujetos cualificados son funcionarios y servidores públicos. Pero cuando hablamos de corrupción, puede ser cometido también por particulares. Si bien es cierto, vamos a hablar de algunos delitos, como el caso del cohecho activo genérico, donde lo puede cometer cualquier persona, pero nuestro eje temático genérico es tener que abordar delito de infracción del deber. Entonces, la pregunta que yo les trasladaba es: ¿quiénes son los autores de un delito de infracción del deber? Naturalmente, solamente serán aquellos que pueden infringir una norma o una infranorma institucional. No cualquiera es autor del delito, solamente quienes infringen una norma o una infranorma institucional pueden ser autores de un delito de infracción del deber. Ya ellos lo conocemos ver como funcionarios y servidores. El artículo 425 del Código Penal nos empieza explicando quién es un funcionario y quién es un servidor público. Sin embargo, vamos a trasladar pues esa pregunta a ustedes, ¿no? Como hombres de derecho, como estudiante de la carrera, porque estamos hablando de delitos contra la administración pública. Entonces la pregunta que yo les traslado es: ¿quién es un funcionario público y quién es un servidor público? A ver, empecemos de los funcionarios. ¿Quién me da la conceptualización de lo que viene a ser un funcionario del Estado? ¿Quién es un funcionario doctor del Estado? A ver, algún marco conceptual. Algunos de ustedes tengan una idea de quién es un funcionario, porque mucho se habla de ello, ¿no? Es más, el mismo marco constitucional nos termina explicando que en base a lo que se encuentra establecido ahí, nos habla de los altos funcionarios públicos. Entonces, vamos a ver la conceptualización de quién es un funcionario. Un funcionario es una persona que trabaja al Estado. Para el Estado, obviamente, es una persona comprendida en la carrera administrativa y que existen tres características importantes. Muy bien, aquí leo al doctor Edgar. Excelente su participación. El doctor Edgar dice: son aquellas personas que ocupan cargos altos del Estado. Claro, en el caso de los altos funcionarios públicos, ¿ya? O sea, los altos funcionarios públicos están supeditados dentro del marco constitucional. Ya más adelante vamos a ver a quiénes se le denomina pues como altos funcionarios públicos. Aquí en un primer momento lo que yo le señalo es quién es un funcionario público. Muy bien, veo a Jesús también con su participación porque dice: persona que asume un cargo directivo de confianza en una entidad pública. Muy bien, doctor Jesús. A ver, ¿quién más de ustedes empieza señalando o empieza conceptualizando en base a lo que conozcas eminentemente quién es un funcionario público? Porque si yo voy a hablar de delito contra la administración pública, mínimamente tengo que saber quién es un funcionario, pues, a quien lo voy a tener como sujeto investigado y posiblemente sobre quién va a formularse una acusación. Entonces, naturalmente, tengo que saber quién es un funcionario público. Como les estaba estableciendo, nuestro Código Penal en su artículo 425 nos da un concepto de quién es un funcionario y nos termina señalando que el funcionario es una persona que trabaja para el Estado, que ha sido designado proveniente de la elección popular, como en el caso de un alcalde, de un gobernador, del presidente de la República, o es un funcionario que ocupa un cargo producto de todo un proceso de evaluación. Por ejemplo, como en el caso de lo que son los fiscales titulares o jueces titulares, han tenido que pasar por todo un procedimiento de evaluación curricular, de evaluación de conocimiento y entrevista personal para que, si que pasaron y en base al número de convocatoria, puedan ocupar pues un cargo, ¿cierto? Entonces el 425 nos va dando ello. Ahora, los marcos administrativos nos empiezan dando tres categorías o características importantes en quién va a venir a ser un funcionario del Estado. Y uno de ellos es que tiene poder de decisión. El funcionario decide qué hacer. Los funcionarios deciden dentro del marco funcionarial que les dota su reglamento de organización, funciones, su directiva, les dota un poder de decisión. Los funcionarios deciden qué hacer. Es una característica, ¿ah? Funcionario igual a poder de decisión. Aparte de la decisión del funcionario, tenemos la facultad de administración. Los funcionarios tienen esa potestad administrativa también. Recae sobre ellos los factores de administración. Entonces tenemos en ese sentido, por ejemplo,
poder de decisión, uno, administración, y otra característica es que puedan delegar atribuciones también, ¿ya? Bueno, esa es una de las características que tienen. Ahora, la constitución política nos empieza hablando luego de lo que van a venir a ser altos funcionarios. Obviamente, si yo hablo de quien es un alto funcionario, tiene mayores prerrogativas, tiene mayor poder de decisión. Esa es la característica que él posee, el de ser un alto funcionario del Estado. Y la pregunta que les hago, pues, doctores, a ver, ustedes que están presentes, ¿quién vendrá a ser, a ver, un ejemplo, qué se le ocurre a ustedes y quién me podría señalar quién podría ser un alto funcionario? Ahora, obviamente, las mayores prerrogativas es que un alto funcionario puede tener una seguridad personal, movilidad personalísima durante los 7 días a la semana. Las decisiones que tiene un alto funcionario público obviamente están por encima de otras decisiones de otro funcionario del Estado. Pero vamos a ver, ¿quién me dice quién es un alto funcionario? Muy bien, Johnny, ¿no? Por supuesto, un alto funcionario te digo, pues en este caso al presidente o a la presidenta de la República. Es un ejemplo típico de un alto funcionario público. El gobernador regional no es considerado un alto funcionario público. Es un funcionario, sí, pero no es un alto funcionario. En cambio, la presidenta de la República, sí. ¿Quién más, por ejemplo, es considerado un alto funcionario público? A ver, doctores, ¿quién más? Los altos funcionarios públicos, el defensor del pueblo, el contralor de la República. El defensor del pueblo es un alto funcionario público, el contralor de la República también. Es decir, que una persona que ocupa potestades altísimas de mando. Entonces, ellos tienen esas prerrogativas de mayores poderes de decisión naturalmente, ¿cierto? Ahora, en el marco de una investigación también, no cualquiera puede investigar a quien tiene esa investidura de ser alto funcionario. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si esa es una de las características de estos funcionarios, la pregunta que yo le formulo ahora es, ¿y qué sucede con los servidores del Estado? Porque lo que estamos diciendo acá, bueno, esas son las características que posee un funcionario del Estado. Y ahora, ¿quiénes son los servidores? Vamos a ver. Acá tengo el doctor Juan, donde dice los servidores públicos son aquellas personas que ejercen profesiones de oficio o exclusivamente del Estado. Bueno, a ver, vamos a ver. Si el funcionario tiene poder de decisión, delegación, administración, la pregunta es, ¿y qué sucede con nuestros amigos los servidores públicos? ¿Qué característica, a ver, tiene un servidor? Porque, obvio, estamos hablando de delito contra la administración pública. Entonces yo tengo que saber quién es un funcionario y quién es un servidor y lo acabamos de señalar, funcionarios tienen poder de decisión, administración y delegación. Y muy bien, Johnny, ¿no? Excelente. Claro, en el caso de los servidores, claro, yo sé que un servidor no tiene poder de decisión, pero en el caso de los servidores, cumple sus funciones establecidas dentro de las normas, infranormas institucionales, pero hay algo que se caracterizan porque son subordinados del aparato estatal. Esos son los servidores públicos subordinados del aparato estatal. No tienen poder de decisión. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan para la institución del Estado. Y si ustedes trabajan para la institución del Estado y son servidores del Estado, hay que revisar su reglamento de organización y funciones. Dentro de ello nos vamos a poder dar cuenta que dentro de las prerrogativas esenciales que ustedes poseen, o sea, yo sé, si yo reviso su reglamento, imaginémonos, ¿no? Que en esta hoja, obviamente, esta norma, encontremos, o infranorma institucional, en el caso de los servidores, tendrán funciones establecidas, pueden ser 16, 20, 25 funciones, pero en la parte final va a señalar y demás que disponga su jefe inmediato, ¿cierto? Y demás que disponga su jefe inmediato. Eres subordinado del aparato estatal. Esa es la categoría que le corresponde. Entonces, evidentemente, si un funcionario te dice, muy bien, estas son tus 16 funciones, pero te voy a agregar otras más, entonces no le puede decir, oiga, yo cumplo mis 16 funciones y nada más, porque no te olvides que dice y demás
que disponga su jefe inmediato. Por eso que son subordinados, esa categoría de ser subordinado del aparato estatal. El funcionario, en cambio, decide. Como podemos ver, existen marcadas diferencias entre quién es un funcionario y un servidor del Estado. A ellos también se les da una denominación bajo el enfoque y el análisis de la teoría de infracción del deber. Pregunta, doctores, ¿cómo también se les denomina o la dogmática penal? ¿Cómo denomina también a quienes son funcionarios y servidores? ¿Qué denominación también les dan, doctores, al funcionario y al servidor del Estado? ¿Cómo también los conocen? Son internos que trabajan para el Estado. Entonces, ¿cómo lo conocen también, doctores? Al funcionario y al servidor, ¿cómo lo suelen conocer? Les digo eso porque seguramente ustedes han podido observar algún tipo de oralización en alguna audiencia, donde quien sustentaba decía, acá yo defiendo los intereses de los intraneos o los intranei. Entonces, obviamente una persona no familiarizada en esta terminología, y alguien dice intraneo o intrané, entonces dice, ¿y qué es eso? Pero el intraneo o el intranei no es otra cosa que el funcionario o servidor del Estado, ¿cierto? Funcionario y servidor se le denomina también como intraneos o intranei, no hay que olvidar ello. Si idiomática lo establece como tal. Entonces yo puedo utilizar un lenguaje técnico y decirte is intraneo, ¿no? Muy bien. Otro aspecto más. Vamos a ver. Por ejemplo, estimados doctores, si a los funcionarios y servidores se le llama intranet, no le voy a decir luego cómo se llaman a los externos, ¿ah? Pero lo que sí quiero decirles es lo siguiente. Pregunta, doctores. Entonces, ¿funcionario y servidor son lo mismo o son diferentes? Si yo hablo de un funcionario y de un servidor, estaré hablando de dos intraneos cuyas potestades funcionariales son iguales o son diferentes. Obviamente la respuesta creo que cae pues por su propio peso y son totalmente distintas. Yo no puedo confundir a quién es funcionario y servidor porque las prerrogativas que ellos tienen son prerrogativas totalmente diferentes, son prerrogativas distintas. Ok, pero hay algo que es bastante interesante. Para el derecho penal, en un marco de reproche de la conducta, es decir, de la aplicación de la pena, hará una distinción, porque miren, si nosotros estamos señalando que funcionario y servidor es diferente y distinto, porque obviamente lo es, pero para la óptica del derecho penal, ¿hará una diferencia en el reproche de punibilidad? ¿Hace diferencia o no hace diferencia el derecho penal, doctores, cuando hablamos de quién es funcionario y servidor? ¿Hay marco diferenciador o no? Revisemos pues nuestro código penal. Si ustedes revisemos nuestro código penal. Por ejemplo, 384 colusión, 399 negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. 387, por ejemplo, delito de peculado. Para el derecho penal, en el marco de retribución de la pena, es la misma. No hace un marco diferenciador. Y eso es un punto interesante para quien pueda plantear un proyecto de tesis, porque para el derecho penal el mismo reproche de la conducta es igual para quien es funcionario y servidor. Obviamente es bastante criticado y parto de ello también. Ojo, el código no es perfecto. El derecho no es perfecto, por eso se va cambiando, va mutando. El decir que es lo mismo y el reproche de punibilidad, se entiende que el marco de la pena es equitativo a la conducta realizada. Y el funcionario tiene obviamente mayores decisiones, administraciones, delegaciones, cuyas cuestiones agravantes serían más. Y en el caso del servidor no, porque es un subordinado del aparato estatal. Eso es una posición interesante. Por eso es que cuando luego se evalúe y dicen, pero tú tienes al funcionario y servidor, ¿a quién le vas a poner más pena? Entonces uno dice, no, yo voy a ponerle más pena a quien es funcionario y menor pena, obviamente, a quien es servidor.
Ahora le digo, es una posición, porque lo interesante del derecho es que nadie finalmente estamos de acuerdo en una sola posición. Existen varias prerrogativas, varios conceptos, varias ideas. El concepto que yo les digo es esto, ¿no? Quien es funcionario por tener mayor poder de decisión, mayor tiene que ser la pena que se le aplica por la conducta que esta persona va a realizar. Y quien es servidor eminentemente subordinado del aparato estatal sería menor la pena. Seguramente eso, por ende, en varias acusaciones que se puedan formular, mayor la pena para los funcionarios y menor la pena para los servidores. Pero existe algo interesante cuando empiezan enunciando y mencionando de que son deberes personalísimos. Por ejemplo, hay algo que yo les voy a señalar. Coautoría. O sea, nosotros hemos escuchado hablar de los tipos de autoría, ¿cierto? Autoría directa, autoría mediata, y luego hablamos de coautoría. La autoría directa es quien realiza la acción, piensa y ejecuta la acción. Hablamos de autoría inmediata, tenemos quien idea, hace la planificación, pero no tiene el dominio de la acción, sino que utiliza lo que es un instrumento para la realización. Y tenemos a los coautores, quienes cumplen cada uno de ellos un rol para perpetrar un hecho delictuoso. Fíjese con la pregunta que le voy a hacer. Todos estos tres tipos de autoría, ¿bajo qué teoría se analizan, doctores? ¿Bajo la teoría del dominio del hecho o bajo la teoría de infracción del deber? A ver, reitero nuevamente, hablamos de tipo de autoría, autor directo, autor mediato, estamos hablando de los coautores. Doctores, ¿todo ello lo vemos desde el enfoque de la teoría del dominio del hecho o la teoría de infracción del deber? Obviamente lo vemos desde el dominio del hecho. No de la infracción del deber, ¿ah? Del dominio del hecho. Del dominio del hecho, doctores, lo vemos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿En los delitos funcionariales existe la coautoría? ¿En los delitos de función, doctores, existe la coautoría o no? Para muchos no existe coautoría en delitos funcionariales. Y uno le dice, ¿pero por qué? Lo que pasa es que en el contexto de la coautoría, cada cumple un rol para ejecutar un delito. Y por ende vamos a ver el rol que tuvo cada persona, fue esto, lo aquello, lo otro. Pero en el caso de los delitos funcionariales, se analiza por la infracción a tu norma o infranorma institucional. Por eso es que se establece muchas veces de que no existe coautoría en delitos de infracción del deber, sino que son deberes personalísimos y que siempre vas a responder como autor del delito. Siempre responderás como autor del delito, no en comportamientos en conjunto. Fíjense lo interesante de la parte teórica, pues, de los delitos de infracción del deber, ¿no? Bueno, sigamos. Existen ciertos delitos donde va a ser necesario la participación para su configuración de externos a la institución del Estado. Por ejemplo, en el caso del delito de colusión, que esta noche vamos a ver. A los externos, doctores, se les da una denominación también. ¿Cómo se les conoce a quienes están externos a la institución del Estado? Si al funcionario servidor público se le conoce como intraneus, porque es interno, trabaja dentro de la institución del Estado. A quienes se encuentran fuera de la institución del Estado, ¿cómo se les denomina, doctores? ¿Cómo se les suele llamar? ¿Cuál es el nombre de lo que son externos a la institución del Estado? Pues son externos, entonces son extraneos. Entonces siempre cuando analizamos el contexto teórico vamos a ver, tengo por un lado los intraneos o intranei y por el otro lado voy a hablar de los extraneos o los externos a la institución del Estado. Evidentemente, cuando hablamos de los extraneos, estos no tienen ningún tipo de vínculo funcional con el Estado, son externos al aparato estatal. Entonces la pregunta es, si son externos, ¿responden bajo qué título de imputación? ¿Cuál es el título de imputación, doctores, a los extraneos? ¿Pueden ser autores o no? Un extraneos.
¿Podría llegar a ser un autor, doctores, un extraneos? ¿Qué opinan? ¿Podría o no podría ser autor un extraneos? ¿Qué idea tienes? Obviamente un rotundo no. Jamás un extraneos puede ser autor de un delito. ¿Por qué? Porque son deberes personalísimos, son deberes funcionariales. Y el extraneos no tiene ningún tipo de deber funcionarial. Puede tener un vínculo con el Estado que podría ser un vínculo contractual, pero finalmente son extraneos. Los extraneos, bajo el título de la imputación, o de la ruptura del título de imputación, los denominan como cómplice o instigadores, pero jamás resultarán siendo autores de un delito. La autoría del delito entonces le va a corresponder a quienes son intraneos. Y hemos dicho quiénes eran los intraneos, los funcionarios o los servidores del Estado. En cambio, los extraneos, que son externos a la institución del Estado, que pueden ser particulares, empresas proveedoras, no responden jamás como autor de un delito, sino que su responsabilidad bajo el contexto de la vinculación, ¿no? O de la imputación siempre será la del cómplice o de extraño, ¿no? ¿De acuerdo? Cómplice o instigador. Obviamente, cómplice es quien facilita el artículo. Cuando hablamos de complicidad, tenemos pues el artículo 25. Y nos dice cómplice es quien auxilia al autor, quien facilita la realización del hecho delictuoso del autor. Esos son los cómplices. Naturalmente, podemos tener cómplice primario o cómplice secundario. El cómplice primario será quien mayor aporte da para que finalmente se dé la ejecución del delito. Y un cómplice secundario dará menor aporte para la realización del hecho delictuoso. En cambio, el instigador es el agente provocador. Y se habla, se sostiene, por lo menos a nivel del contexto teórico, que podemos encontrar en los delitos funcionariales a los extraneos, no solamente como cómplices, sino también como instigadores, es decir, agentes provocadores del delito. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Bueno, eso lo dejamos. El bien jurídico tutelado. Hay una controversia, porque vamos a ver, el bien jurídico tutelado de manera genérica en un delito funcionarial. Tenemos dos posiciones. Hay quienes sostienen, hablamos de delito contra la administración pública, el común denominador de las personas lo asocia a esto a un tema de corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, o nuestro chip nos habla de corrupción, entonces decimos marco pecuniario, dinero, billete, moneda, ¿cierto? La corrupción lo asemejan al contexto pecuniario, al dinero, pero eso no solamente es corrupción. Entonces, como muchos asocian que la corrupción es dinero, se dice, por ejemplo, lo siguiente: el bien jurídico tutelado, el bien jurídico protegido en los delitos funcionariales, entonces será el patrimonio del Estado. Y hay otro que dice, no, un momentito, nosotros no protegemos, no siempre protegemos el erario del Estado, no siempre protegemos los caudales del Estado, el dinero del Estado, sino que vamos a buscar proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces ahí yo les, mire, voy a hacer la siguiente pregunta, vamos a hacer un examen oral a continuación. Pregunta, doctores. A ver, vamos a ver cuánto de calificación esta noche ustedes se llevan. Bien jurídico tutelado en los delitos funcionariales. Alternativa A, patrimonio del Estado. Alternativa B, correcto funcionamiento de la administración pública. Dígame usted, ¿cuál sería la alternativa que marcarías? ¿Alternativa A o alternativa B? ¿Quiénes marcarían la A, doctores? ¿Quiénes marcan la A y dicen, no, el bien jurídico tutelado es el patrimonio, pues doctor, porque estamos hablando de dinero, billete? Cuando se habla de corrupción, se habla de marco pecuniario, se habla de dinero, billete, por ende eso será el bien jurídico tutelado. ¿Y quienes sostienen y me dicen, no, es la alternativa B, porque estamos hablando del correcto funcionamiento de la administración pública, profesor? ¿Y quienes han dicho que la alternativa es la A, o quienes lo han pensado, cierto, como bien jurídico tutelado de los delitos contra la administración pública? Entonces, permítame comunicarle que tiene la nota
desaprobatoria nota cero. Pero quienes lo han pensado y lo han escrito y han señalado la alternativa B, entonces tienen la nota de calificación de 20. Porque claro, el bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración pública es el correcto funcionamiento de la misma. A nosotros lo que nos interesa es que el funcionario y servidor público haga su trabajo. Si el funcionario del Estado, si el presidente, si el alcalde, si el ministro realizan su trabajo, hacen su chamba, hacen lo que dice su reglamento de organización de funciones, entonces todo bien. No habrá que preocuparnos por el dinero del Estado. Pero si estos sujetos cualificados, funcionarios y servidores, no realizan su trabajo, entonces vamos a tener afectaciones patrimoniales, entre otras afectaciones más, como la imagen de la institución. Entonces, doctores, lo que para los delitos contra la administración pública, como bien jurídico tutelado de manera genérica, viene a ser el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. El correcto funcionamiento contra la administración pública. Ahora, aclaro algo bastante interesante que el doctor Carlos también dice, ¿no? Los delitos de corrupción se encuentran en el libro de delitos contra la administración pública, no el patrimonio, por orden no sea el patrimonio. Claro, es cierto, lo que pasa es que en el caso de los delitos contra el patrimonio, tienen un auge en el caso de un patrimonio personal. Por eso es que el hurto, el robo, el abigeato, ¿no? Por mencionar, o la estafa, por ejemplo, son delitos contra el patrimonio, cuyo bien jurídico tutelar en nuestro patrimonio, que no solamente puede ser dinero, pueden ser entre bienes muebles e inmuebles. Incluso por ende que si alguien se lleva tu gallina, se lleva tu caballo, se lleva tu porcino, también es un delito contra el patrimonio. Es el abigeato, ¿cierto? Pero en los casos de los delitos contra la administración pública, porque ojo, por ejemplo, en el caso del peculado, en el caso del delito de malversación de fondos, que son delitos funcionariales, estos también tienen sus propios bienes jurídicos tutelados. Y dentro de ellos es el patrimonio. Es el patrimonio del Estado, el dinero del Estado. Pero lo que yo les estoy señalando ahora es el bien jurídico tutelado de forma genérica. Y de forma genérica es el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Bueno, hay instituciones que intervienen. Naturalmente, la primera institución que va a intervenir es el Ministerio Público, representado por el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, cuyo marco, por ejemplo, de atribución es conocer los artículos 382 al 401 del Código Penal y demás delitos conexos. Cuando el Estado, le voy a poner un caso muy sencillo, y ustedes me van a decir finalmente quién es agraviado. Tengo yo a un ciudadano que va a una institución edil, a una municipalidad, para solicitar una licencia de construcción, y sale un funcionario que le dice, acá hay un trámite engorroso, tu licencia de construcción va a demorar meses y meses, pero esto lo podemos simplificar. Si usted me da la suma de 800 soles o 1000 soles, tu licencia de construcción te lo entrego hoy en la tarde. O tu licencia de construcción te lo entrego hoy en la tarde. Entonces, esta persona, a quien le han solicitado, y obviamente se está configurando el delito de cohecho, esta persona dice, toma, te entrego, no los 1000 soles que me estás pidiendo, sino la suma de 700. Es decir, este particular de su patrimonio pierde 700 soles y decide denunciar a la Fiscalía Anticorrupción estos acontecimientos. Y aquí ingresa la pregunta, ¿quién es agraviado? La persona que a quien el funcionario del Estado le ha solicitado 1000 soles y este se desprendió de 600 o 700 soles. ¿Es el agraviado? ¿Quiénes consideran que es el agraviado? Alternativa A, es el agraviado. Alternativa B, no es el agraviado.
¿quiénes consideran que sí es el agraviado? Esta persona que como lo han solicitado, dijo 700 soles. ¿Quiénes consideran que él es agraviado en delito funcional? Alternativa A, agraviado. ¿Y quiénes sostienen que en realidad esa persona no es agraviada? Entonces, alternativa B. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es agraviado o no es agraviado? Muy bien, doctores. Algunos me dicen, bueno, yo creo que sí está agraviado porque se ha desprendido de los 700 soles. Pues entonces, lógico, profesor, que él es el agraviado, pues está perdiendo 700 soles. Pareciera, si yo lo viera desde el enfoque, el dominio del hecho, obviamente yo diría que es el sujeto pasivo. Pero en los casos del comportamiento por parte de un funcionario o un servidor del Estado, ¿quién asume como parte agraviada? ¿El particular o el Estado? ¿Quién asume como parte agraviada, doctores? ¿El particular o el Estado? El Estado, muy bien, por supuesto. El que asume como parte agraviada es el Estado. Por eso es que el Estado es representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Que dicho sea de paso, tiene dos prerrogativas dentro de su marco de atribución. Uno, de que van a tener que participar porque se les notifica como parte agraviada en todos los actos de investigación que se desarrollarán dentro de sede del Ministerio Público, sede policial. Y también ellos, obviamente, como una, digamos, función principal que van a poseer, está relacionado, doctores, a tener que pedir el marco de la reparación por el daño que se le ocasiona al Estado. Aquí vamos a hacer un pequeño aporte. Porque el daño que se ocasiona al Estado puede ser de dos formas: un daño de carácter patrimonial y un daño de carácter de imagen. Y los daños de carácter de imagen son incluso más poderosos que los daños patrimoniales. ¿Y esto cómo se vuelve? Ya a través de un análisis social, es decir, lo que la población observa en el día a día. Por eso le decía que es un contexto social en estos casos. Y lo vamos a hacer. Miren, ya estamos llegando a las 10 de la noche y vamos a hacer pues, esta encuesta. Doctores, a todo lo que se encuentra ahí en la clase, y a todo lo que nos están mirando también, la pregunta que les hago a ustedes es la siguiente, doctores, con la mano en el pecho. ¿Cuánto ustedes realmente confía en los funcionarios o servidores de la institución del Estado? Reitero nuevamente, doctores, ¿cuánto de ustedes realmente confía en la labor o en el trabajo por parte de los funcionarios y servidores? ¿Cuánto usted confía en la labor de los efectivos policiales? ¿Cuánto de usted confía en la labor del fiscal? Profesor, mejor replanteemos la pregunta. A ver, ¿quién no confía en los policías? ¿Quién no confía en los fiscales? ¿Quién no confía en los jueces? ¿Quién no confía en los ministros? ¿Quién no confía en los gobernadores regionales, en los regidores? Claro, como usted lo señala, hay una gran cantidad de personas que no confían, evidentemente. Por eso dicen, no, y a pesar de eso, el contexto político, pues hoy en día ya no es la política de antes, naturalmente, ¿cierto? Ya no es la política de antes. El contexto es tal de que la persona ya no es tan fácil de engatusar con palabras. Entonces, cuando uno escucha, pues, a quién sale como candidato y te habla, vamos a combatir la desnutrición, la corrupción, la delincuencia, ese es un lenguaje bastante trillado, pero nunca te dicen cómo hacerlo, o qué presupuesto van a sacar, o qué medidas, o qué trabajo de gestión van a hacer para poder combatir pues, estos flagelos sociales. Y no te lo dicen. Entonces el lenguaje trillado es: sí, lucharemos, ganaremos, estamos hartos, no la impunidad. O sea, es un lenguaje trillado. Pues mismo discurso de 14 de febrero, o mismo discurso de novio que acaba de engañar, y las promesas, ¿no? Y es una cuestión que no tiene, pues, sin lugar a duda, ningún tipo de sustento.
Entonces, ¿qué significa esto? De que no hay una confianza por parte de la población. La población ya no cree. Entonces, el daño de imagen en la institución del Estado es un daño pues tremendo. Y por eso es que cuando la Procuraduría tenga que ver los contextos de los daños patrimoniales, tendremos que ver el daño de carácter patrimonial, es decir, económico al Estado, pero también se tendrá que ver el daño de carácter extrapatrimonial. Y el daño de carácter extrapatrimonial, doctores, no es otra cosa que el daño de imagen a la institución del Estado. Ahora, si imaginariamente lo ponemos en una balanza, creo yo que lo que más daño le hace es un daño de imagen. Por eso es que cuando si nosotros tenemos presidentes, altos mandatarios cuyo cargo de dirección es enorme en la República y van a estar envueltos en temas de corrupción, el daño de imagen que se le ocasiona al Perú es enorme, ¿no? Los daños de imagen son hechos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos entonces como parte agravada la Procuraduría del Estado. Dicho esto, doctores, aterricemos algunos de los delitos, tres delitos que hemos señalado. Empecemos hablando de la figura del 384, colusión. Pregunta a la clase, vamos. ¿Quién me señala qué es colusión? ¿Qué idea, doctores, se les viene a la cabeza cuando hablamos de la figura de colusión? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué se nos viene a la cabeza, doctores, cuando hablamos de colusión? A ver, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de colusión, doctores? ¿Qué colusión? A ver, ¿qué colusión? A ver, vamos a ver. ¿Qué ideas tenemos, no? Carro de direccionamiento. Ese direccionamiento, pero ya ese término de direccionamiento va, en vez de colusión, el direccionamiento va más a un tema de aprovechamiento indebido del cargo, porque hay un interés, ¿ya? Pero sí, hasta cierto punto podríamos hablar un tópico de direccionamiento. ¿Qué más, doctores? A ver. Cuando hay un acuerdo clandestino, concertar, concertación, coludirse para sacar provecho, direccionamiento de obras es un puesto principalmente. Y ese direccionamiento es un interés. Por eso es que cuando uno habla o evidencia o algún contexto de direccionamiento, más vamos por el delito de colusión. Ahora, organización criminal no, porque organización criminal es un delito. Estamos hablando de colusión. Y decimos que eso nos viene a la mente cuando hablamos de colusión. Ahora es cierto que puede haber organizaciones criminales que integran, dirigen diferentes actividades dentro de ellos, delito de colusión naturalmente, ¿no? Pero en esencia o en purita, el 384 cuando se habla de colusión nos tiene que hablar de algo. Mire, vamos a ver. Claro, lo que prácticamente ustedes me señalan, doctores, me hablan concertación, es el verbo rector, pero hay algo más que vamos a señalar en el caso del delito de colusión. Vamos a empezar, miren. Para empezar, el delito de colusión, ojo, mucha atención, el delito de colusión es un tipo penal de encuentro. ¿De acuerdo? Tomemos nota. Delito de colusión, tipo penal de encuentro, doctores. No nos olvidemos. Delito de colusión, tipo penal de encuentro. Es decir, no es un delito unipersonal. Necesariamente para que exista colusión, debemos tener a quienes son intraneos y extraneos. Es obligatorio. Intraneo y extraneos, tipo penal de encuentro, entre ambos. Es decir, funcionario o servidor con un particular. Tiene que haber cercanía entre ellos. ¿Podrá existir colusión entre dos funcionarios? No. No existe la colusión entre dos funcionarios, así no se aplica la figura. ¿Podrá existir colusión entre dos particulares? Tampoco. La colusión en obligación necesita de quienes son intraneos o intranei, internos a la institución del Estado, con los externos a la institución del Estado.
obligatoriamente, doctores. Obligatoriamente necesitamos ello. No nos olvidemos, ¿ya? Tipo penal de encuentro. Primera reflexión. Dos, tipo penal que va a obrar la conducta por dolo. Por eso es que alguien cuando defiende un delito de colusión no podría decir fue sin querer queriendo. Bueno, o sea, no me va a aplicar un dolo eventual, es un dolo directo. La colusión se caracteriza por un dolo directo, por un grado de intencionalidad. No podré decir, uy, lo que pasa es que yo no sabía, entonces en base a su inexperiencia, por ende es que esta persona busca sustentar culpa en el delito de colusión. La colusión jamás se da por culpa. La colusión es un tipo penal que se da por dolo y por dolo directo todavía. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta tipo penal de encuentro y delito doloso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algo bastante interesante aquí, luego para pasar al bien jurídico tutelado. El delito de colusión, ¿ya? El delito de colusión solamente se puede dar en procesos de contratación. Entonces, si tú dices, mira, yo quiero denunciar al efectivo policial colusión, porque vino un efectivo, me detuvo y la señora que me has indicado como autor del delito han estado conversando con el policía. Y yo he visto que la señora, ¡trum!, le ha entregado, me parece, 200 soles al efectivo policial y por ende me han metido a la cárcel. Se han coludido. Entonces es una denuncia por colusión. Dice, ahí está la colusión. ¿Hay colusión ahí? Hay conversación, posiblemente la haya entregado, pero ahí no habrá colusión. ¿Por qué no hay colusión? Porque, ojo, para que se configure el delito de colusión, necesariamente se debe dar en un proceso de contratación o adquisición. Así dice el 384. Así dice el código. Si nosotros revisamos el código 384 nos dice, delito de colusión, funcionario y servidor que participa, su participación eso sí puede ser directa o indirectamente, pero en un proceso o en los diferentes procesos de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otro tipo de operación a cargo del Estado. Entonces, lo primero que yo tengo que analizar para antes recién ver si hay una concertación, porque vamos a empezar analizando los elementos del tipo penal. Primero yo tengo que estar seguro si es el funcionario y servidor que participó en el proceso de contratación o adquisición. Puede ser que la condición haya sido de funcionario y servidor. Y ahí hay otro tema. Por eso es que cuando imputan a un gobernador regional, cuando imputan a un alcalde, cuando imputan a un regidor delito de colusión, no porque sea alcalde, no porque sea gobernador, no porque sea, en este caso, regidor, necesariamente es el autor del delito de colusión. Necesitamos saber si este funcionario participó en el proceso de contratación o adquisición. A ello se denomina principio de vinculación funcional. ¿De acuerdo? A ello se le denomina principio de vinculación funcional. Son deberes personalísimos, ¿cierto? Ese principio de vinculación funcional establece, doctores, que el funcionario o servidor necesariamente para que se le impute el 384 tiene que haber participado en el proceso de contratación o adquisición. Luego, naturalmente, se tendrá que especificar si han sido bienes, si han sido obras, si han sido servicios, concesiones o operaciones a cargo del Estado. Ese es el primer filtro, elemento del delito. Luego recién hablaremos del tema de concertación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros hemos señalado, doctores, hace un momento? Y acá vamos a especificar un poco más y vamos a señalar también lo que la Corte Suprema pues establece.
Recuerdan que cuando hemos señalado el bien jurídico, el bien jurídico tutelado de forma genérica en los delitos contra la administración pública es el correcto funcionamiento de la administración pública, eso hemos dicho, ¿cierto? El correcto funcionamiento de la administración pública, pero el delito de colusión, como tipo penal autónomo en su estudio, también tiene su propio bien jurídico tutelado. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el bien jurídico tutelado del delito de colusión? ¿Cuál viene a ser el bien jurídico tutelado en los delitos de colusión? Los bienes jurídicos tutelados, para empezar, el delito de colusión, doctores, es un tipo penal pluriofensivo. Al ser un tipo penal pluriofensivo, estamos estableciendo que existe una gran variedad de bienes jurídicos tutelados. Porque el delito de colusión, conocido también como colusión desleal, se va a dividir entre colusión simple y colusión agravada. A partir del año 2021, se ha incorporado otras agravantes más al delito de colusión. Una de ellas es, por ejemplo, si se advierte la concertación del funcionario y servidor dentro de un contexto de emergencia sanitaria. Se ha incorporado esta categoría de agravante. Como vemos entonces que en la actualidad el 384 dice el delito de colusión tiene en esencia 3 párrafos, obviamente es pluriofensivo de esto es esencia. El primer bien jurídico tutelado que nosotros podemos advertir está en base a la colusión simple. Y en la colusión simple es el accionar del funcionario servidor en un proceso de contratación. Si tú eres funcionario servidor que participa en un proceso de contratación con el Estado, uno tendría que ser imparcial, neutral, objetivo al momento de evaluar, por ejemplo, los términos de referencia, al momento de crear los términos de referencia, al momento de hacer el estudio de mercado, al momento de elegir al ganador y a la buena pro, al momento de hacer la conformidad del servicio, al momento del otorgamiento del pago, eminentemente también, al momento de advertir si es necesario o no la suscripción de nuevas adendas. Tiene que haber un comportamiento por parte de este sujeto, funcionario y servidor, de manera adecuada durante todo el desarrollo del proceso de licitación o contratación. ¿Cierto? Y luego podríamos advertir como otro bien jurídico tutelado el patrimonio del Estado. Ya esto en base al segundo párrafo del 384, porque lo que nos habla es ya de la colusión agravada. Y en un contexto de la colusión agravada, existe naturalmente lo que viene a ser un perjuicio patrimonial del aparato estatal. Y en ese contexto de perjuicio patrimonial, es el erario, es el dinero que pertenece al Estado, ¿no? Y por ende también se va a proteger, claro que sí, la imagen institucional, la imagen de la institución que va a participar en el proceso de contratación. Entonces podemos tener varios bienes jurídicos tutelados, ¿cierto? Varios bienes jurídicos protegidos. Sigamos. Vamos a ver también la tipicidad objetiva del delito de colusión. Ojo, cuando yo decía el funcionario servidor público que tiene que participar directa o indirectamente, doctores, en los procesos de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, eso es lo que yo le señalaba, todo eso guarda relación a la vinculación funcional. ¿Ok? Todo ello guarda relación a la vinculación funcional. Después de haber establecido el contexto de la vinculación funcional, recién nosotros podríamos analizar la imputación objetiva, por ejemplo, en el caso del delito de colusión simple. O sea, lo que se reprime en el caso del delito de colusión simple. ¿Y qué se reprime, doctores? La concertación. Lo que se reprime es la concertación. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Ahora, eh, este aspecto. Doctores, recuerden, ustedes pueden formular sus preguntas también. Lo pueden hacer a través del chat y luego tiene pues la opción de levantar la mano también para que puedan formular
su pregunta correspondiente y gustosamente vamos a responder las inquietudes que ustedes puedan tener, ¿ya? Muy bien, sigamos. Miren, doctores, vamos a analizar este contexto a continuación. A ver, les comento, ¿ya? Imputación objetiva de la colusión simple. Para hablar de la imputación objetiva de la colusión simple, en la medida que los delitos de funcionarios se estructuran sobre la lógica de la infracción de un deber positivo, es necesario que el funcionario público que actúa como autor tenga atribuido el deber específico que sustente el delito especial. Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que es preciso indicar que el bien jurídico protegido en dicho delito, concretamente, es el patrimonio administrado por el administrador público y en tal sentido constituye un delito de infracción del deber. Pero vamos a ver en el contexto pues, de la colusión simple. Si yo analizo contexto de colusión simple, me habla de la concertación. Entonces yo tengo que imputar a quien se está concertando, ¿cierto? Esta persona que se está concertando, sin embargo, me señala que va a tener que defraudar al Estado. La defraudación al Estado, pregunta, vamos a ver. La defraudación al Estado, pregunta doctores, ¿siempre será patrimonial? Ojo, miren nuevamente la pregunta. La defraudación al Estado, doctores, ojo, la defraudación al Estado siempre será patrimonial o no necesariamente. ¿Qué opinan? A ver, doctores, ¿será siempre patrimonial o no? A ver, voy a ir leyéndoles acá. ¿Será patrimonial o no será patrimonial, doctores? Algunos me señalan, no será patrimonial. Ya, a ver. No necesariamente será patrimonial. Si no necesariamente es patrimonial, ¿qué otra defraudación se le puede ocasionar al Estado, doctores? Obviamente que yo no digo, o sea, correcto lo que ustedes pueden señalar, ¿no? Pero si no es una defraudación de carácter patrimonial, ¿qué otro tipo de defraudación se le puede generar al Estado? ¿Qué otro tipo de defraudación, doctores, podemos ver? Fíjense que también podemos ver, ojo, una defraudación de imagen institucional, podemos ver una defraudación funcionarial. En el caso de la defraudación funcionarial, guarda relación porque nosotros esperemos o esperamos que el funcionario o servidor del Estado se comporte en base a lo que señala, por ejemplo, su reglamento de organización y funciones, se comporte en base a lo que señala la directiva, la orden de servicio, el memorándum, etcétera. Es decir, esperamos que se comporte en base a lo que diga pues una documentación, en base a lo que se establece en su reglamento de organización, funciones, directiva, memorando, etcétera. Y si se comportan de una forma distinta a lo que se encuentra ahí, entonces evidentemente podría existir una defraudación funcional. Ahora, obviamente la defraudación patrimonial en el caso de la colusión agravada, estamos en colusión simple, pero también existe una defraudación, doctores, y eso por ejemplo lo establecía el libro del doctor Fidel Rojas Vargas, porque este libro del doctor Fidel Rojas Vargas nos hacía mención de la defraudación a la expectativa de la población. Porque si ustedes se recordarán, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, las personas esperanzaban en que el funcionario o servidor del Estado haga su chamba, haga su trabajo, haga lo que tenga que hacer. Pero cuando este trabajador, lejos de hacer lo que debería de hacer, terminado haciendo una cosa totalmente distinta, diferentes, entonces existía una defraudación a las expectativas de la población. ¿Ya? Reitero nuevamente, existía una defraudación a las expectativas que tiene la población.
Y ese es un tipo, como les he señalado, de defraudación también existente, estimados doctores, ¿ya? Y estamos canalizando pues cada uno de estos puntos que terminan de una u otra manera, fíjense ustedes, doctores, siendo necesarios tener que analizar, ¿ok? Muy bien. Ok, sigamos. Los requisitos de la concertación. Acá, como podemos ver, en el concepto de concertación, la concertación no es otra cosa que el ponerse de acuerdo de manera directa entre el funcionario con el interesado. Es la conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar al ente público. No basta pues la mera solicitud o proposición dirigida a obtener un acuerdo, sino que es preciso que efectivamente este se haya logrado. Asimismo, el juez de la causa debe explicar de forma concreta los actos colusorios entre el funcionario y extraneos. No se lo implicaría la nulidad de la decisión judicial. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo es que podrían darse estas prerrogativas, estos criterios, cómo podrían verse. Ya lo vamos a ver de la siguiente manera, estimados doctores que se encuentran aquí, ustedes. Miren, por ejemplo, un ejemplo de una concertación. Ustedes saben que los procesos de contratación, dentro de ellos tenemos los famosos procesos de contratación de las 3 etapas, ¿no? Proceso de selección, los actos preparatorios, el otorgamiento de la buena pro y la fase de ejecución contractual. Entonces vemos estas 3 etapas: otorgamiento de la buena pro, perdón, fase de actos preparatorios, otorgamiento de la buena pro, ¿cierto? Y la ejecución contractual. 3 etapas que nosotros podríamos advertir, ¿cierto? 3 etapas que nosotros podríamos, digamos, en este caso ver, analizar y, como les digo, resultan siendo desde luego también interesante que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Veamos un poco cómo es que este eje temático puede tener pues algún tipo de auge de visualización que resulta naturalmente siendo muy interesante. Vayamos aquí. Mire, eh, vamos a ver aquí. Se arma el expediente de contratación, se publica a través del se hace la convocatoria e inmediatamente se va designando un comité de selección. El comité de selección será el encargado de dar la buena pro, es decir, va a tener que señalar quién es el ganador del proceso, ¿cierto? Por eso se le va dando la buena pro, se va dando a quién es el ganador del proceso. ¿Está bien, doctores? Y dentro de ello, por ejemplo, podríamos ver lo siguiente. Miren, te terminan dando como ganador a una empresa que no cumplía los requisitos. Y en ese sentido, podríamos ver que si le dan como ganador a una empresa que no cumplía los requisitos, tal vez, posiblemente, doctores, esto se deba a que haya existido un acuerdo colusorio. Esto tal vez es producto de haber existido, doctores, una concertación, ¿ok? Y por ende lo han terminado dando pues como ganador del proceso. Esa es la concertación. Ahora, naturalmente el contexto teórico nos habla que el auge de la concertación tiene que darse, por ejemplo, dentro de un espacio clandestino, ¿no? Ese espacio de clandestino también hay que tener en cuenta porque lo que hace evidenciar es que se da dentro de un espacio donde nosotros finalmente no nos damos cuenta cómo es que se va dando la concertación. O sea, todo este contexto de concertación se da dentro de ese espacio clandestino, no se puede ver y demás, ¿no? Muy bien.
Por eso es que aquí esta diapositiva nos establece que la figura del contexto de concertación tiene que ser pues un entorno clandestino, ¿no? Abanto Vázquez deja vislumbrar la necesidad de la concurrencia contractual y evolutiva de los intervenientes en el delito cuando considera que concertación es ponerse de acuerdo subrepticiamente con los interesados en lo que la ley no permite, para que se dé base a cualquier conducta del funcionario destinada a ponerse ilícitamente de acuerdo con las partes implicadas en el contrato o acto que se quiera celebrar o se haya celebrado ilícitamente con la administración pública. La jurisprudencia penal de la Corte Suprema ha dicho respecto a la concertación que tiene que hacerse en forma clandestina. Así el delito de colusión viene a ser el acuerdo clandestino entre dos o más agentes para lograr un fin ilícito con perjuicio de un tercero. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Entonces, vamos a ver, doctores, hasta aquí. Ok, muy bien. Siendo exactamente las 10:22, vamos a pasar lista a ver a quienes están presentes en la sesión de clase, ¿ya? A ver, doctores, vamos a pasar lista porque son las 10:22, todavía nos falta media hora de sesión de clase. Todo lo que se encuentran aquí presentes, a ver, poner manito arriba, ¿no? Ya no vamos a pedir ahora que enciendan su cámara, pero quienes están presentes, por ejemplo, aquí, ustedes tienen que poner manito arriba. Ustedes tienen reacciones y en la reacción ustedes tienen que poner aquí, ¿no? Vamos a pasar lista, a ver, vamos a pasar lista. A ver, todo lo que están, obviamente los que están dormidos y no, ya están en medio sueño, porque yo sé que ustedes han tenido también entiendo, un día bastante agotador, con mucha diligencia, así y demás, pero todo lo que se encuentran despiertos en esta sesión de clase del día de hoy, manito arriba, estimados doctores. A ver, manito arriba, todo lo que están o han estado pues aquí muy atentos y despiertos a la sesión de clase del día de hoy. A ver, vamos a ver quiénes tienen manito arriba. Los que no están con manito arriba es porque se han dormido en esta sesión de clase del día de hoy, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces lo puedo ver ahí con sus manitos arriba. Ustedes, doctores, muy bien, excelente. Entiendo que hay participación de la clase, entonces, y esto súbitamente resulta siendo, pues, bastante interesante, estimados doctores, ¿ya? Aprovecho también a preguntarles a todos los que se encuentran aquí en esta sesión de clase, a través de esto ya del chat, podéis señalarlos desde qué parte de nuestro hermoso Perú están conectados a esta presente sesión de clase. A doctores, ¿de qué parte de nuestro Perú está? De Cajamarca, a propósito de los carnavales, ¿no? Estamos ahí muchos en el tipo de Lima también. Lilian de Lima, Marcos Cañete, Jorge de Pucallpa, Alan de Lima, Karina Huaraz, Faustino de Ayacucho, Isabel de Cusco, José de Tacna, Leoncio de Huaraz, Rosa de Huancayo. Ok, entonces puedo ver el San Miguel, ¿no? Cajamarca, ¿no? Nehemías de Cajamarca. Y bueno, Simón de Puno, ¿no? También. Entonces veo que están conectados, doctores, pues, de diferentes partes de nuestro territorio nacional. Qué bonito es ver cómo entre todos los problemas que se tuvo en un contexto, la virtualidad nos ha permitido a nosotros estar también bastante, pues, doctores, conectados en estos tiempos también de virtualidad, ¿no? Muy bien, doctores, entonces, excelente, muchas gracias. Vamos a ver, muchas gracias a ustedes, pues, doctores, por su, digamos, participación que están teniendo en esta clase del día de hoy. Estimados doctores, muchísimas gracias. Sigamos. Hasta aquí, doctores, sin embargo, le voy a preguntar, ¿alguna pregunta de la clase? ¿Todo bien?
¿Ok? ¿Alguno de ustedes, quizás hasta lo que hemos estado avanzando hasta el momento sobre el tema de colusión, tendrá alguna pregunta? Parece que no tenemos preguntas, así que vamos a continuar entonces con la sesión de clase, estimados doctores, ¿ya? Reitero nuevamente, ustedes pueden hacer preguntas a través de la opción de levantar la mano también, ¿ya? Muy bien. Ok, prosigamos, prosigamos. Bueno, ya estábamos hablando aquí en el 384, dos diferencias entre lo que es colusión simple y colusión agravada. Y veíamos, por ejemplo, el caso de colusión simple, un funcionario y servidor que interviene directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de la modalidad de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones, pues, o cualquier operación a cargo del Estado, concerta con los interesados para defraudar al Estado, o entidad o organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, ¿no? Y ahora un poco dando énfasis al contexto de la colusión agravada, porque naturalmente tiene también su propio matiz el contexto de la colusión agravada, y nos empieza hablando también el funcionario y servidor, que interviniendo, ya sea directa o indirectamente por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones, ya sean de bienes, de obras, servicios, concesiones, o cualquier otro tipo de operación a cargo del Estado mediante concertación nos establece con los interesados defraudar y patrimonialmente al Estado o entidad o organismo del Estado según ley, será reprimido con pena privativa de libertad, no mayor de 6 o no menor de 6 ni mayor, por ejemplo, doctores, de lo que viene a ser pues aquí 15 años, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a señalar aquí algunos contextos bastante interesantes también. Lo vamos a mencionar a continuación, estimados, estimados doctores, ¿ya? A ver, vamos a ver lo siguiente. Miren, miren, doctores, mucha atención aquí. Vamos a poder ver dentro de este contenido temático lo siguiente. Yo lo pongo en relieve para cada uno de ustedes, para que lo puedan tener en cuenta. La estructura de la colusión agravada, en suma, es bastante parecido. Pero lo que pasa es que en el caso de lo que viene a ser la colusión agravada, igual, aquí el funcionario y servidor tiene que participar también en los diferentes procesos de contratación o adquisición, ya sea de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Es decir, tiene que tener una participación dentro de ello, ¿ya? Necesariamente. ¿De acuerdo? Como le decía, una participación en los procesos de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Claro que naturalmente luego nos da algunos tipos de auges importantes que también desde luego debemos tener en cuenta porque nos termina luego señalando doctores, por ejemplo, que en el caso de la colusión agravada encontraremos un defraudare patrimonial, una defraudación patrimonial al aparato estatal, una defraudación pecuniaria, una defraudación económica al Estado. Esa defraudación económica, muy bien, se puede dar de la siguiente manera. Miren, es una defraudación económica al Estado. La defraudación económica, estimados doctores, para poder determinarla, se necesita de una pericia. La pericia como tal va a estipular la existencia de un defraudare patrimonial.
¿no? Vamos a establecer una defraudación pecuniaria y, como les digo, será en base a la existencia de un defraudare patrimonial al Estado o organismo del Estado según ley, ¿no? Y el marco de valoración está precisamente en base a lo que les acabo de señalar, una defraudación de carácter económico al Estado. Ok, sigamos. Algo bastante interesante es que en el caso del delito de colusión, muy pocas veces podemos ver la existencia de una prueba directa. Muy poquísimas veces, de hecho, incluso podríamos atrevernos a decir que prácticamente encontrar prueba directa en el caso del delito de colusión prácticamente resulta siendo imposible. Entonces, como resulta siendo imposible en ese sentido encontrar lo que viene a ser prueba directa, vamos a regirnos en base a lo que vendrá a ser la prueba indiciaria. ¿Ya? Pues le reitero, vamos a verlo más a través de lo que viene a ser los indicios o el contexto en sí de lo que es la prueba indiciaria. La prueba indiciaria como tal tiene que tener un cúmulo también de contextos para poder determinar en esencia que esto es prueba indiciaria, ¿no? Porque como le reitero, muy pocas veces vamos a encontrar el auge de la prueba directa y por lo general el enfoque siempre viene a ser en base a indicios, ¿no? Ya le reitero nuevamente, a veces el tópico que nosotros encontramos es más, pues, doctores, en base a lo que va a venir a ser, por ejemplo, la prueba indiciaria. ¿Qué prueba indiciaria podemos encontrar? Vamos a ver a continuación, pues, doctores. De todos los contextos de la prueba indiciaria, podemos ver lo siguiente. Evidenciar si existen testigos presenciales o documentos que consignen la existencia de reuniones, contactos y acuerdos indebidos. Entonces lo vamos a establecer por prueba indirecta o indiciaria. Por ejemplo, si el procedimiento de contratación pública fue regular en sus aspectos fundamentales o más relevantes, si tal vez existió una celeridad inusitada, una inexistencia de bases, una interferencia de terceros, falta de cuadro comparativo de precio de mercado, elaboración del mismo patente eficiente, ausencia de reuniones formales del comité, o subsanaciones o regulaciones, ¿no? Ulteriores de la elaboración de la documentación, etcétera. Si la convocatoria de los participantes fue discriminatoria y con falta de rigor y objetividad, o quizás existido pues algún tipo de marcado favoritismo lesivo al Estado, ¿no? Hacia determinados proveedores. Todo eso se va a analizar para que luego se haga una ponderación y finalmente podamos advertir que realmente nos encontramos dentro de un auge de una prueba indiciaria. Eh, Aquí existe, al ser un tipo penal de encuentro, como también lo hemos establecido, necesariamente va a ser importante hallar la participación de quienes han sido intraneos y extraneos para poder decir en esencia que acá nos encontramos pues este marco delictoso del delito de colusión, ¿no? No podemos en ese sentido solamente sentenciar, por ejemplo, a los extraneos, ¿no? O sea, decir, bueno, esta es la sentencia a los extraneos y absolver la responsabilidad a los intraneos. Eso sencillamente no podría darse. O a la inversa, ¿no? No podríamos solamente sentenciar a los intraneos y absolver, por ejemplo, a los extraneos, porque como les digo, eso sencillamente no encalza, ¿ok? Eso sencillamente no encalza, estimados doctores. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que ver es que existe un recurso de la sentencia 164 de 2011 Ayacucho, donde ha establecido que viene a ser un tipo penal de encuentro. En ese auge de tipo penal de encuentro, estimados doctores,
se ha establecido algo bastante interesante, que el hecho de ser un tipo penal denominado de encuentro nos va a permitir que no se pueda absolver ni al extraneos ni al intraneos uno del otro. Si se va a tener que condenar, se condena a los dos, o si se va a tener que absolver, se absuelve a los dos. No a uno ni al otro, no, sino que ambos tienen que ser. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar, esto es un poco el marco de la unificatoria de la ley, pero vamos a pasar, doctores, a otro delito, que es la que estamos viendo a continuación, ¿no? Que también es un enfoque, obviamente, marco delictoso, bastante interesante y que lo vamos a ver a continuación. Pues el artículo 399 del Código Penal. Negociación incompatible, conocido también como aprovechamiento indebido del cargo, o conocido muy bien, doctores, también como les digo, como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ojo, mucha atención. A ver, a diferencia del delito de colusión, que es un tipo penal, como les digo, tipo penal de encuentro, en el caso de la negociación incompatible, o conocido también como aprovechamiento indebido del cargo, los marcos situacionales son distintos. Los contextos son diferenciadores. Y nosotros podemos encontrar primero que este viene a ser un tipo penal unipersonal, estimados doctores. Reitero, esto viene a ser un tipo penal unipersonal. Por ello que la descripción de este delito establece que se configura cuando el funcionario o servidor participan. Ojo, el funcionario o servidor participan. ¿Dónde van a participar, estimados doctores? Bueno, van a participar, primero que vamos a ver, que el funcionario y servidor indebidamente, directa o indirectamente por acto simulado, y ahí hay que ver estos tres contextos donde se puede dar el marco del delito de negociación incompatible. Primero, puede haber un interés de forma directa, luego un interés de forma indirecta, o luego puede existir un interés por acto simulado. Y siempre en provecho propio de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, y luego nos dice cerrar el primero con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 16 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 12 del artículo 36. Eso nos permite a nosotros evidenciar y analizar, primero, interesar. Primero tenemos que tener en cuenta interesar, qué se entiende por ello, qué observamos sobre lo que viene a ser el interés. Tendríamos que ver ello. ¿Por qué? Porque el interés precisamente viene a ser el verbo rector. ¿Ya? Reitero, acá nos dice el verbo rector, viene a ser interesarse. ¿Ok? El verbo rector viene a ser interesarse. ¿Y qué significa interesarse? Bueno, existen varias conceptualizaciones respecto a ello, porque significa tañer, concernir, incumbir, comprometer algo. Y por ello se destina nuestro deseo que algo se ejecute o se realice. Realmente podemos hablar de la existencia de los intereses positivos y también podemos hablar de los intereses negativos. En el caso de un interés positivo, está relacionado a la misma conducta que un individuo tiene, que una persona tiene, y como les digo, ¿no? Estos guardan relación con los intereses denominados intereses positivos. Así se les suele llamar, ¿no? Así se les suele denominar, reitero, doctores, como el contexto de
intereses de naturaleza positiva. ¿Ya? Son los intereses positivos. Ahora, pero esos intereses positivos que hemos manifestado, que resultan siendo muy importantes, también tienen algunos auges para tener que manifestar. Eh, Cuando estamos hablando de un interés negativo, hace básicamente relación al aprovechamiento, por eso de ahí el nombre también aprovechamiento indebido de cargo, aprovechando de un cargo que nosotros podemos tener como alcalde, gobernadores, ministros o el mismo cargo de presidente para interesarnos en alguien en particular. Y este alguien en particular podría terminar siendo un familiar nuestro, ¿no? O una persona pues con quien se guarda cierta cercanía, se guarda cierta afinidad. Por eso es que los lazos también, para poder probar la existencia de un interés, están supeditados a tener que ver por qué razón este funcionario servidor se habría interesado. Y podemos ver lazos de amistad, lazos sentimentales, no por mencionar algunos de estos lazos, pero también, doctores, podríamos advertir, por ejemplo, otros lazos de otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, podríamos advertir lazos pecuniarios. Aunque claro, este último podría hacernos confundir porque podríamos estar hablando pues de otro marco delictuoso en ese caso en concreto. Y como les digo, podría la naturaleza del mismo ser un tanto diferente, posiblemente como estamos señalando, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí hablamos dentro de los marcos de posibilidad también, estimado doctor. ¿Ok? Muy bien, sigamos, por favor. Entonces, los intereses, tenemos el recurso de nulidad 2641-2011 Lambayeque, que nos da algunos auges y algunas prerrogativas también, precisamente respecto a lo que podría ser ese interés. Y bueno, vamos a ver qué es o qué alcances nos suele dar, ¿no? Por ejemplo, la modalidad de comisión del delito podría ser un interesarse directamente, un interesarse indirectamente o un interesarse por lo que viene a ser un acto simulado. ¿Ok? Reitero nuevamente, ese interés que nosotros podríamos tener puede ser un interés directo, un interés indirecto, o podríamos estar hablando de los famosos intereses por actos simulados. Cuando estamos hablando ante un interés de manera directa, aquí el sujeto, vamos a ver, miren, vamos a ver, vamos a poder ver dentro de ello algo bastante interesante. Miren, vamos a poder advertir, doctores, que en el caso de un interés denominado interés de manera directa, podríamos tener en cuenta que el funcionario que se encargaba de evaluar, por ejemplo, al comité de selección, es quien finalmente va a tener a bien de establecer pues estas prerrogativas respecto a esta temática, ¿no? Y que como les digo, resultaría siendo también bastante interesante, muy bien, y que nos permitirá a nosotros pues evidenciar otros factores también vitales, ¿ya? Pero bueno, acá el funcionario del servicio público se encarga directamente entonces de poder evidenciar estos contextos relacionados al otorgamiento de la buena pro, relacionados a otros contextos más de vital importancia, ¿no? Muy bien, y como les dije, que serían vitales. Muy bien, sigamos. También podemos ver los intereses que se dan de manera indirecta. En el caso, doctores, de un interés de manera indirecta, los auges que ahí encontramos
terminan siendo obviamente muy diferentes. ¿Cómo, cómo es el caso de esto? Bueno, hay que tener que evidenciar pues una serie de contextos. Miren, aquí el funcionario que puede tener cierta cercanía de familiaridad, de amistad o de cualquier otra índole con un particular a quien finalmente quieren favorecerlo, no puede supeditar su intencionalidad de una forma directa, sino que dicha intencionalidad puede concretizarlo de una manera, pues en este caso, doctores, indirecta, ¿no? Y este contexto indirecto se puede dar como dice aquí. Vamos a ver, cuando el agente se interesa en un contrato u operación a través de otra persona que pueden ser particulares o otros funcionarios o servidores públicos, ¿no? Digamos, el alcalde de la institución edil es el que se interesa para que un familiar suyo ingrese a trabajar dentro de la institución del Estado. Él es el finalmente que se interesa para que trabaje dentro de la institución del aparato estatal. Sin embargo, por ejemplo, miren que esto lo podemos ver de esta manera, que los auges de interés podrían ser de cierta manera tener grado de variabilidad, porque el funcionario del Estado no posee, digamos, una prerrogativa explícita en ese caso. Entonces, los intereses que esta persona podría tener es un interés de manera indirecta. Va a tener que interesar a través de otra persona, a través de un contrato o a través de lo que viene a ser una operación. Entonces, el alcalde, que no puede decir quién o quiénes vendrán a ser la persona o la persona que van a ser favorecidas, porque sencillamente no tiene ese poder de decisión, porque no ocupa un cargo decisorio, pero sí puede hacerlo a través de los canales correspondientes. Entonces, eso vendrá a ser, por ejemplo, un interés de manera indirecta. Sin embargo, también tenemos, doctores, los intereses por acto simulado. Los intereses por acto simulado son considerados también como los intereses aparentes, y dentro de estos intereses aparentes, pues podemos ver también una serie de aspectos que a continuación lo vamos a mencionar para cada uno de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, un interés de forma aparente. Vayamos. O como cuando se establece, miren, un interés por acto simulado. En este supuesto, los contratos de operaciones se realizan con empresas que simulan tener una titularidad o representatividad distintas cuando realmente son de propiedad, por ejemplo, de la gente o están vinculadas a este, es decir, se aparente un accionar en concordancia con los intereses de la administración pública, cuando en realidad se están haciendo prevalecer de manera oculta o intereses particulares o privados. Acá podemos tener el típico caso de las empresas fantasmas inexistentes, pero también podemos tener el caso de los famosos trabajadores fantasmas, ¿no? Estos casos de famosos trabajadores fantasmas, donde se va empleando un pago precisamente a los trabajadores fantasmas. ¿Y cómo es esto? Digamos, se le paga la suma de, se me ocurre, 7.000 soles, ya, pero ¿a quién se le va a pagar la suma desorbitante, digamos, de esa cantidad, ¿no? Uno dice, bueno, ¿a quién se le está pagando pues esa gran suma de dinero? Entonces uno dice, ah, no, eh, el pago se le está haciendo efectivo, ¿no? A una empresa, ok, pero, o a los trabajadores que, como les digo, son trabajadores inexistentes, son trabajadores fantasmas. Cuando incluso lo revisas en la ficha RENIEC, estas personas no existen. Son personas que han muerto, son personas que han fallecido, son trabajadores fantasmas, estimados doctores.
¿Ya? Muy bien. Y esos son el interés simulado. Entonces, acá hemos dicho, interesarse de manera directa, este elemento de eficacia objetiva significa que la gente en forma personal y directa se interesa o compromete en el contrato de operación que realiza pues todos los actos invitativos necesarios para conseguir. Es importante también ver que en el caso del interés de manera directa, los vínculos pueden ser amicales, familiares o vínculos económicos. Interesarse de manera indirecta, en esta modalidad la gente no actúa directamente en la celebración de un contrato de operación, sino que se vale o hace uso de intermediarios, que pueden ser particulares u otros funcionarios o servidores públicos, para lograr su finalidad de conseguir una ventaja indebida a su favor o de un tercero. Los intermediarios actúan como cooperadores o cómplices necesarios y, según el caso, constituir instrumentos que utilice el autor mediato, por ejemplo. Y luego tenemos el interés por acto simulado. Interesarse por acto simulado significa que el sujeto activo actúa en la celebración de contratos u operaciones aparentando que actúa defendiendo los intereses de la administración pública, cuando en realidad son muchos de estos intereses particulares o personales, ¿no? Muy bien. Ya que usted va a tener mayor información, ahora vamos a pasar al cohecho brevemente. A ver, vamos a ver aquí la figura del delito del cohecho. El cohecho tiene un marco histórico, que ustedes bien lo saben. El cohecho es considerado también, y de hecho, cuando uno habla del cohecho, más se nos viene a la cabeza el término de soborno, ¿no? O sea, digamos, el cohecho lo hemos tenido a bien de acercar más a un contexto de soborno. Por eso hablamos cohecho y al toque decimos, cohecho igual a soborno. ¿Ya? Cohecho igual a soborno. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Claro, sí lo llaman también. Existen varias tipologías de cohecho. Por ejemplo, vamos a empezar aquí un poco los marcos de diferenciador, porque muchos me dicen, ¿qué diferencia hay entre el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo, por ejemplo, impropio, ¿no? Bueno, en el caso del cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio, vamos a ver ciertos comportamientos. Los comportamientos puede ser que el funcionario solicita o reciba algún tipo de suma de dinero, donativo, beneficio, ¿no? Pero en el caso del cohecho pasivo propio, infringe un deber funcional que esta persona puede poseer. Pero en el caso del cohecho pasivo impropio, no infringe un deber funcional que este sujeto activo tiene. Ese es el marco diferenciador. En el cohecho pasivo propio infringe la función funcional que tú tienes, y en el cohecho pasivo impropio no infringes la labor funcionarial. Ahora, yo sé que ustedes dirán, pero si no infringe la labor funcionarial, ¿cómo es que comete delito? Lo que pasa es que realiza un comportamiento de más que podría estar relacionado, por ejemplo, a solicitar dinero. ¿Ya? Ahora, el otro marco es en el caso del cohecho activo. El cohecho activo, doctores, está relacionado básicamente para cualquier persona que no tenga la condición de ser funcionario y no tenga la condición naturalmente de ser servidor del aparato estatal. Fíjense con lo que les estoy señalando. ¿Ok? Muy bien, doctores. Reitero, en este caso en concreto, en el caso del cohecho activo genérico, no es, o mejor dicho, guarda una imperiosa cautela, porque dentro de eso lo que hay que tener que ver es finalmente los siguientes marcos situacionales. Si una persona intenta corromper a un funcionario o un servidor, ofreciéndole dinero para que incumpla, por ejemplo, su función, entonces se le imputará pues un delito. Y el delito que se le va a imputar, doctores, es precisamente la figura del delito pues de cohecho. Y dentro de este auge de imputación, ojo,
como estamos señalando, la figura de cohecho será cohecho activo genérico, ¿ya? El cohecho coactivo genérico guarda relación en que un particular busca corromper a un funcionario del aparato estatal. Mención aparte está que que en estas figuras de los cohechos que hemos señalado, podemos encontrar, por ejemplo, lo siguiente, que a continuación, naturalmente, les voy a señalar también, y que terminan siendo, pues, auge bastante importantes que debemos mencionar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar? Bueno, lo vamos a señalar a continuación. Un aspecto importante, doctores, es que en el caso del cohecho activo genérico, por ejemplo, en el ejercicio de la función policial, está relacionado a ese particular, a ese ciudadano que busca corromper a una autoridad del Estado, ¿no? Busca corromper, como hemos señalado aquí, a una autoridad del Estado. Por ende, es que se le imputa ese marco de delito, ¿no? Por eso es que, como les digo, se le va a imputar ese marco delictuoso, eh, ese marco de comportamiento, se le imputa a esta persona, ¿no? Como autora eminentemente del marco delictuoso, ¿ya? Y también podemos tener cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. El caso de cohecho propio en el ejercicio de la función policial se puede materializar de la siguiente manera, estimados doctores. Caso de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la acción policial. ¿Cómo se advierte, digamos, este contenido o eje temático? Un particular que, por ejemplo, se pasa la luz roja, todos los efectivos policiales saben que lo tienen que intervenir y obviamente ponerle su papeleta porque se acaba de pasar la luz roja, pero esta persona para que no le pongan la luz roja, entonces busca sobornar al efectivo policial. Como eso es la conducta, entonces será cohecho activo genérico en el ejercicio de la función policial, ¿no? Mención aparte es el artículo 396, que nos habla de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, que abarca también como reproche de punibilidad a quienes son asistentes de su función fiscal, que hemos hablado del cohecho. El cohecho específico, sin embargo, está relacionado básicamente a quienes son, por ejemplo, aquí peritos, fiscales, árbitros y demás. A ellos en exclusividad se le va a imputar este marco de delito también, estimados doctores. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, de esta manera, vamos concluyendo nuestra clase del día de hoy, agradeciendo a NAP por la invitación, a la doctora Suri, y a cada uno de ustedes, doctores, que han estado presentes también en esta sesión de clase el día de hoy. Muchísimas gracias de todo corazón y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Bien, estimado doctor, muchas gracias por la excelente disertación de los delitos, de los temas que se le asignan, referencia a los delitos especiales. Bien, gracias, doctor. Estaremos, a ver, vamos a, tal vez algún participante desea formular alguna consulta con referencia al tema que ha desarrollado el doctor. Bien, tenemos la participación del doctor Johnny. Se le está activando, doctor, el micrófono, por favor. Doctor, Sergio Emerson Buenas Chávez, noches. buenas noches. Doctor, entre la colusión simple y agravada, la colusión simple debe basarse con la concertación, ¿no? Aunque no haya beneficio patrimonial con el Estado, y la agravada sí requiere de un perjuicio patrimonial. ¿Es así, señor? Por supuesto, sí. Como hemos señalado, en el caso de la colusión simple es suficiente con el contexto de un defraudare, no, perdón, de una concertación suficiente. Pero en el caso de la colusión agravada, tiene que haber un perjuicio económico y la única forma de determinarlo es a través de una pericia contable. Si la pericia contable arroja perjuicio patrimonial,
entonces será colusión agravada el marco de imputación que se pueda dar. Ya, doctor, ok. Gracias. Gracias. Bien, doctores, otro participante que desea formular su pregunta. Bien, doctor, no habiendo más preguntas, muy buenas noches, doctor, y muchas gracias. Estamos en contacto para nuestros próximos eventos académicos. Saludos, doctor. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Bien, estimados doctores, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Como ya les había mencionado al inicio, es el desarrollo de nuestro diplomado especializado en delitos de corrupción de funcionarios, delito de crimen organizado y también el tráfico ilícito de drogas y el proceso de extinción de dominio. Les invitamos, nuestro diplomado aún está disponible las inscripciones. El costo es de 130 soles. Y a los alumnos de ANDAP se les va a hacer un descuento adicional. Le voy a compartir los números de nuestras asesoras de ventas. Nos pueden escribir con toda confianza, estimados doctores. A ver, un momento, por favor. También nos pueden dejar sus números de contacto, doctores, aquellos participantes que desean adquirir o a fin que se les brinde mayor información de manera detallada con respecto a este diploma. Doctor, el diplomado ha iniciado. En un momento voy a volver a compartir. El diplomado ha iniciado el 26 de enero. Con esta sesión es nuestra tercera sesión. Las clases que ya se han desarrollado están habilitados en el aula virtual de cada participante con sus respectivos materiales didácticos. Gracias, doctora Liliana. Sí, efectivamente, doctor Carlos, estamos en la tercera sesión de este diplomado. Como ya les reitero, en las clases de la primera y la segunda sesión ya están habilitados en el aula virtual de cada participante con sus respectivos materiales didácticos.